fui a almorzar con amigos del trabajo y vi al jefe y a mi esposa en la mesa de al lado, así que fui a su mesa y les dije, qué bueno saber que van a salir juntos, qué pena que los hayan desenmascarado. Ellos estaban desesperados con lo que escucharon y estarían aún más desesperados cuando se enteraran de lo que iba a hacer para cambiar las cosas. Fue un divorcio épico que nunca olvidará. El tipo de divorcio que no se firma, se graba en el alma. El tipo de traición que no se olvida, sino que se transforma. Yo era el tipo de hombre que llegaba a casa a la misma hora todos los días, que le compraba flores sin fechas específicas y le enviaba mensajes de texto para preguntarle si necesitaba algo en el supermercado. Yo era predecible, estable, amable. Y tal vez eso fue lo que apagó la llama en sus ojos. Porque incluso cuando sonreía, había algo en sus ojos, un silencio incómodo, una distancia que había intentado ignorar durante demasiado tiempo. Pero ese día, almorzando con compañeros que apenas conocían el tormento que vivía en silencio, la vida decidió mostrarme lo que mis ojos se negaban a ver. Su risa. Su mano sobre la de ella. Los dos en la esquina del restaurante donde solíamos ir los domingos en familia. Y la forma en que fingió no verme hasta que mi voz cortó el aire como una cuchilla fría. Es bueno saber que ustedes dos van a salir juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. No dijeron nada. Simplemente se congelaron. Sus ojos buscaron los de ella como pidiendo permiso para hablar. La suya buscó el suelo. Yo, por otro lado, solo quería entender cuánto tiempo había estado sucediendo esto, qué tardes dijo que fue al salón y realmente lo conoció, qué noches dijo que estaba demasiado cansada para hacer el amor pero guardó su energía para la oficina. El shock no vino del acto en sí, sino de la coreografía. La forma en que ambos se comportaron, como si fueran personajes de una obra ensayada, y yo fuera el payaso que nunca recibió el guión. La ira que nació en mí en ese momento no fue gritada. Hacía frío. Cálido. Una furia calculada. Porque mientras ellos temblaban, yo ya sabía lo que iba a hacer. La traición en sí fue solo la punta del iceberg. Lo que no sabían es que yo ya sospechaba. Y lo que es peor, ya había actuado. Lo que duele en la traición no es solo el cuerpo que se entrega a otro, sino la complicidad. Las pequeñas mentiras. La normalidad con la que se vive una vida paralela. Llegaba a casa y la encontraba sonriendo, oliendo bien, preguntándome cómo había ido mi día mientras cocinaba una lasaña que aprendió a hacer en nuestro 3er año de matrimonio. Ahora entiendo que cada bocado era un veneno que me distraía de la verdad. No había olor a perfume diferente en su ropa, ni notas olvidadas. Fue un crimen sin pruebas, hasta ese día. La forma en que ella le sonrió cuando pensó que nadie la estaba mirando. La forma en que le tocaba la cintura como si ya fuera una costumbre. La naturalidad que solo llega con el tiempo. No estaban empezando. Estaban cómodos. Eso fue lo que más me destruyó. Pero lo que tampoco sabían es que soy un hombre que nunca olvida lo que le hacen. Nunca. Y supe cómo convertir el dolor en un arma. El divorcio no sería solo un documento. Sería una clase. Un giro cinematográfico. Y ella, que una vez juró amor eterno, ahora tendría que presenciar, escena tras escena, su propia caída. Yo no grité. No golpeé la mesa. No hice ningún escándalo. Me acerqué más, dejé la frase flotando en el aire como una oración y me alejé, dejándolos a ambos en pánico absoluto. El juego había empezado allí, pero el último movimiento sería mío. Y ella nunca lo olvidaría. Porque hay cosas que se pierden en un divorcio, la casa, los muebles, el tiempo. Pero hay otras que se ganan, potencia, claridad, frialdad. Y cuando tienes esto en tus manos, el mundo se inclina. Ella intentó explicarse después. Mensajes enviados. Letras. Él lloró. Afirmó confusión, fragilidad, necesidad. Como si el sexo secreto con el jefe fuera solo un grito de ayuda. Acabo de leer y borrar. Porque mientras ella lloraba la pérdida de un matrimonio, yo construía las bases de mi venganza. Una venganza limpia, calculada y elegante. Sin violencia, sin escándalo. Solo justicia. Y en ese preciso momento apareció la justicia. Su jefe pensó que podía tenerlo todo, el puesto,
el prestigio y ahora la esposa de un subordinado. Pero olvidó que en el juego del poder, quien se mueve en silencio gana. Me preparé durante semanas. Descubrí detalles. Expuse tus faltas. Recopilé documentos, correos electrónicos, rastros digitales. Y luego, el día de la audiencia de divorcio, se enteró. Sabía que no solo perdería a mi marido. Perdería la comodidad. El Estado. Apoyo emocional y financiero. Y el amante, bueno, fue el primero en abandonarla. Cobardemente. Como lo hacen los débiles cuando el castillo comienza a derrumbarse. Ella trató de resistirse. Buscó aliados. Ella lloró con sus amigos. Pero la verdad era que ya nadie quería arder por ella. Ella hizo trampa, y con ello perdió lo único que no se puede recuperar, el respeto. La traición mancha, y ninguna lágrima la lava. Cuando nos volvimos a encontrar meses después, por casualidad o ironía del destino, ella no me reconoció. Estaba mejor. Encendedor. En paz. Y a mi lado, otra mujer. Alguien que me miró con admiración que no había visto en años. Y en ese momento, cuando nuestras miradas se cruzaron, supe, ella entendía. Él entendió que este era el verdadero castigo. Porque mientras yo renacía, ella se hundía sola en las decisiones que tomaba. ¿Pero qué la llevó a traicionar a un marido que la amaba? ¿Qué la hizo cambiar una vida estable por encuentros secretos con un jefe al que apenas sabía cómo amar? ¿Y qué hice exactamente para convertir ese momento de humillación pública en el punto de inflexión más épico de mi vida? La respuesta a todo esto, incluyendo lo que le pasó después del divorcio, y como el destino hizo justicia de una manera que ni siquiera yo esperaba, solo la descubrirás si escuchas el final. Porque su caída aún no ha comenzado. Ella pensaba que perderse una boda era lo peor que podía pasar. Pero me equivoqué. Lo peor estaba aún por venir. Bienvenido al canal. Aquí no romantizamos y nunca apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias, pero reflejan verdades profundas. La traición corroe, hiere y destruye vidas. El propósito de este canal es claro, mostrar, a través de narrativas intensas, cómo las decisiones equivocadas pueden llevar a consecuencias irreversibles. Prepararse. Lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante, intensa e inolvidable. Buena historia. Al principio todo parecía equilibrado. La vida de Daniel estuvo marcada por una rutina cómoda y un amor que, a los ojos de todos, resistió el tiempo con dignidad. Era director de proyectos en una multinacional, alguien que valoraba la estabilidad, la responsabilidad y los pequeños gestos cotidianos. Tenía una presencia serena, una mirada firme y una forma segura de hablar, de esas que transmiten confianza incluso en silencio. Para sus amigos, era el tipo de hombre que se enorgullecía de cumplir su palabra, que llegaba puntualmente, que prefería cenar en casa en lugar de en un restaurante caro, que encontraba alegría en preparar el desayuno los domingos y que nunca se cansaba de elogiar a su esposa, incluso después de tantos años de matrimonio. Su sentido de la justicia era casi inflexible y su concepto de lealtad no era negociable. Laura, en cambio, era puro movimiento. Tenía una energía que llenaba los espacios, una sensibilidad artística que le hacía ver la poesía en detalles que otros ignoraban. Licenciada en marketing y experiencia en eventos, era una comunicadora natural, siempre rodeada de gente, sonrisas y conversaciones que iban desde asuntos triviales hasta reflexiones profundas sobre la vida. Tenía una belleza llamativa pero discreta, de esas que no necesitan mucho para ser notadas. Cuando conoció a Daniel, quedó encantada por el contraste. Él era la calma que a ella le faltaba, la estructura a la que a veces se resistía pero que inconscientemente ansiaba. Juntos formaron una pareja improbable que de alguna manera trabajaba en armonía. La solidez de uno completa la ligereza del otro. Se casaron después de 3 años de noviazgo, en un evento sencillo pero emotivo. Prefirieron algo íntimo, solo con amigos cercanos y familiares, en una casa de campo rodeada de árboles viejos y un porche donde, esa noche, bailaron solos después de que todos se fueran. Fueron años felices, marcados por logros que celebraron juntos, la compra de su primer apartamento, la reforma planificada hasta el más mínimo detalle, la adopción de un perro, los viajes cortos durante los fines de semana largos, las cenas improvisadas con vino barato y música de fondo.
No tuvieron hijos, por elección mutua, prefiriendo explorar el mundo y la vida juntos sin presiones externas. Dijeron que su amor era suficiente y, durante mucho tiempo, así fue. El trabajo de Daniel era muy exigente, pero sabía separar bien las cosas. Aunque algunas semanas eran duras, siempre encontraba tiempo para estar con Laura, aunque fuera en pequeñas dosis, un almuerzo rápido en mitad de la jornada laboral, un mensaje cariñoso al final de la tarde o simplemente sentarse juntos en el sofá después de cenar, viendo algo sin importancia. Para él, fueron estos momentos los que mantuvieron viva la relación. A medida que pasaban los años, Laura comenzó a sentir un deseo cada vez más fuerte de nuevos estímulos. No era una insatisfacción con el matrimonio en sí, sino una inquietud interna que venía en ciclos, una sed de cambio, de movimiento, de desafíos que iban más allá de lo predecible. Ella trató de llenar ese vacío sumergiéndose en el trabajo. Cuando consiguió un trabajo como coordinadora de comunicaciones en una empresa tecnológica, se involucró intensamente con los proyectos y el equipo, que estaba formado en su mayoría por profesionales jóvenes, creativos y ambiciosos. El entorno era moderno, dinámico, diferente a todo lo que había experimentado antes. Me cobraron por cada entrega, pero también me reconocieron, me elogiaron, me desafiaron. La adrenalina de los plazos ajustados y las campañas creativas encendieron algo dentro de ella. Empezó a llegar a casa más tarde, con justificaciones plausibles, pero no siempre del todo ciertas. Daniel, por su parte, no sospechaba. Creyó en Laura con la convicción de quien eligió amar sin reservas, sin necesidad de mirar, de controlar, de dudar. Los cambios, sin embargo, empezaron a aparecer en los detalles. Laura, antes presente y cariñosa, se volvió más distante, más introspectiva. Sus abrazos se hicieron más breves, sus besos más formales. Las largas conversaciones fueron sustituidas por silencios educados y respuestas breves. Se irritaba con facilidad, como si todo a su alrededor la molestara, incluido el propio Daniel, que intentaba equilibrar su serenidad con la creciente sensación de ser expulsado de algo que solía ser su lugar. Empezó a preguntarse si era su culpa, si había dejado de ser interesante, si la edad, el tiempo o la rutina habían minado lo que una vez fue su pasión. Pero incluso con estos pensamientos, se resistió. Yo creía que había malos momentos, que el matrimonio estaba hecho de altos y bajos, y que solo hacía falta un poco de paciencia y amor para que todo volviera a la normalidad. Hubo una noche en particular que marcó una de estas transiciones silenciosas. Era el cumpleaños de Laura, y Daniel preparó la cena en casa, con su comida favorita, flores repartidas por la habitación y una lista de reproducción de canciones que marcaban sus años juntos. Esperaba ansiosamente el momento en que ella entraría por la puerta y se sorprendería de todo. Pero cuando ella llegó, con una sonrisa cansada y los ojos rojos por un día duro, su reacción fue mesurada. Les dio las gracias, se sentó a la mesa, comió en silencio y se fue a dormir temprano. Daniel se quedó allí, solo, mirando las velas que aún ardían y los platos casi intactos. Sintió una punzada en el pecho, pero prefería creer que era solo el estrés del trabajo, que necesitaba tiempo, que al final todo saldría bien. En la empresa donde trabajaba Laura, había una figura central que orbitaba todos los proyectos estratégicos, el director de operaciones, un hombre respetado, de voz fuerte, mirada penetrante y un aura de liderazgo que no pasaba desapercibida. Era inteligente, elocuente y sabía dirigir a la gente con precisión. Tenía el tipo de magnetismo que hacía que todos quisieran estar cerca de él, aprender de él, impresionarlo. Laura, naturalmente carismática, comenzó a interactuar con él con frecuencia y, con el tiempo, estas interacciones se volvieron más largas y personales. Comenzaron a almorzar juntos con la excusa de agendas profesionales, luego cafés rápidos que se alargaron hasta que los horarios empezaron a coincidir con una precisión casi matemática. Pero eso, por ahora, solo ocurrió detrás de escena. El mundo exterior solo veía a un profesional competente ganando espacio con esfuerzo y dedicación. Mientras tanto, Daniel continuaba con su rutina, firme en sus obligaciones y esperanzado en el futuro. Estaba planeando un viaje para ambos a finales de año, algo que pudiera reconectar a la pareja, recordar los buenos momentos, rescatar lo que, según él, nunca murió, simplemente se había quedado dormido. Estaba pensando en hablar con Laura sobre la posibilidad de bajar el ritmo, hacer más cosas juntos, volver a cocinar los domingos y retomar algunas tradiciones que dejaron atrás. Pero había algo que lo frenaba,
el miedo a parecer necesitado, a presionarla, a asfixiarla. Así que esperé el momento adecuado. El momento justo que nunca llegó. Los fines de semana también han cambiado. Antes llenos de sencillos paseos, cafés matinales y largas conversaciones en el parque, empezaron a llenarse con los compromisos de último momento de Laura, eventos de empresa, reuniones, cursos. Daniel lo respetaba, pero sentía su ausencia. Leía libros solo, veía películas en silencio, paseaba al perro, intentando llenar el tiempo vacío que antes se llenaba con su presencia. Comenzó a escribir cartas que nunca entregaba, arrebatos silenciosos en papeles guardados en el cajón de su oficina. Era su manera de mantener el vínculo, de no perderse en sí mismo. Sin embargo, el verdadero cambio llegaría de forma sutil, como todo hasta entonces. No sería por un escándalo ni por un descubrimiento accidental. La verdad estaba en camino, y cuando llegara, no solo sacudiría los cimientos de un matrimonio, sino que revelaría la fuerza de alguien que, aun estando herido, decidiría transformar el dolor en algo más grande. Daniel aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que a veces el amor no salva, ciega. Y cuando finalmente tus ojos se abran, lo que veas puede cambiarlo todo. Laura empezó a usar ropa nueva, un perfume diferente y sus mensajes se volvieron más escasos, menos cariñosos. Daniel notaba cada pequeña desviación con la precisión de quien conoce incluso el silencio de un amor. Su ausencia los sábados por la mañana, las cenas pospuestas por las reuniones, las sonrisas que ya no llegaban a sus ojos, todo parecía fuera de lugar, como si algo esencial se estuviera desvaneciendo lentamente. Aún así, él insistió en creer que era solo una fase. Que tal vez con un poco más de paciencia y espacio todo volvería a la normalidad. Él no era del tipo sospechoso. Para él la confianza era una virtud sólida, casi ciega. Pero algo, en el fondo, le advertía sutilmente. Como una brisa fría antes de una tormenta, una intuición apagada que no podía nombrar, pero que se negaba a desaparecer. Una tarde, mientras tomaba café con un compañero de trabajo, Daniel escuchó accidentalmente el nombre de la empresa donde trabajaba Laura mencionado en una conversación paralela en la mesa de al lado. Uno de los presentes hablaba de una nueva campaña, mencionando al equipo de comunicaciones y al brillante director de operaciones que había sido elogiado por sus ideas innovadoras. Daniel al principio no le prestó mucha atención, pero le quedó esa sensación incómoda, como si hubiera tocado algo que prefería ignorar. Más tarde, cuando llegó a casa, preguntó casualmente sobre el proyecto. Laura evadió el tema, dijo que no estaba involucrada directamente, que ni siquiera conocía todos los detalles. Fue la primera mentira clara. Él no dijo nada. Acabo de guardarlo. Las semanas que siguieron trajeron más de lo mismo. Justificaciones vagas, miradas perdidas, ausencias disfrazadas de compromisos profesionales. Daniel comenzó a observar sin confrontar. Quería entender hasta dónde llegaría esto. Decidió no contárselo a nadie. No quería consejos ni opiniones. Necesitaba sentirlo, necesitaba verlo por sí mismo. Empezó a llegar inesperadamente a la empresa donde trabajaba, se adelantaba en sus tareas para liberar las tardes y caminaba por la ciudad como quien busca algo pero no sabe exactamente qué es. Su silencio no era pasividad. Fue un cálculo. Fue una preparación. El amor todavía estaba allí, pero cada vez estaba más sofocado por el miedo a que lo tomaran en ridículo. Laura, por su parte, se encontró cada vez más involucrada en el nuevo universo al que ahora parecía pertenecer. El director, Thomas, era mayor, sofisticado y seductor sin esfuerzo. Él sabía qué decir y cómo decirlo, tenía el poder de hacer que cualquier mujer se sintiera única incluso cuando estaba rodeado de otras. El interés entre ellos no surgió de repente. Se construyó a base de pausas para el café, de risas compartidas en los pasillos, de mensajes intercambiados fuera del horario laboral. El juego comenzó de forma inocente, casi ingenua, pero rápidamente evolucionó hacia encuentros reservados, cenas improvisadas y toques discretos que llevaban intenciones camufladas. Laura luchó contra el impulso, intentó convencerse de que era solo admiración, una fantasía inofensiva, una forma de llenar un espacio que ni siquiera sabía que existía. Pero creció dentro de ella a una velocidad aterradora. La primera vez que conoció a Thomas fuera del trabajo fue en un restaurante sencillo en el centro de la ciudad.
Él lo sugirió con el pretexto de hablar de un nuevo proyecto y ella aceptó sin dudarlo. Ella se sintió viva de nuevo. La adrenalina, el deseo, el riesgo. Había algo allí que ya no encontraba en casa, y no era solo el hombre frente a ella, sino la sensación de ser deseada, admirada, elegida. La noche terminó con un beso robado en el estacionamiento, rápido, intenso y lleno de culpa. En el camino de regreso a casa, Laura lloró. Ella sabía lo que significaba, lo que podía desencadenar, pero una parte de ella, quizás la parte más humana, no quería detenerse. Mientras tanto, Daniel se hundía en un silencio cada vez más denso. Dejé de intentar comprender. Empezó a aceptarlo. Y al aceptar, comenzó a actuar. Comenzó a observar los horarios, a analizar los patrones, a cruzar información. Nunca había sido del tipo controlador, pero ahora, impulsado por un sentimiento que mezclaba dolor y necesidad de justicia, se encontró armando un rompecabezas cuyas piezas aparecían cada día. Un mensaje en su celular, leído sin intención, activó la alerta final. Era una frase sencilla, enviada desde un número no guardado: mañana, ¿en el mismo lugar? Laura había dejado su teléfono en la mesa de la sala mientras se duchaba. Daniel lo leyó, anotó el número y, una vez más, lo guardó en silencio. La noche siguiente pidió una cena de negocios y se marchó antes de lo habitual. Se dirigió al restaurante que sospechaba que era el punto de encuentro. Eligió una mesa ubicada estratégicamente y esperó. Minutos después, vio entrar a Laura. Ella era hermosa. Más de lo habitual. El cabello cuidadosamente arreglado, el vestido nuevo, las miradas atentas. Ella parecía nerviosa pero decidida. Cuando Thomas llegó y se sentó frente a ella, Daniel sintió que algo dentro de él se rompía con cruel dulzura. No hubo besos, ni caricias explícitas, pero bastaba la mirada entre ambos, la forma en que se inclinaban para hablar, las sonrisas cómplices. Lo único que hizo falta fue el lenguaje corporal. No había necesidad de escuchar lo que decían. Lo que existía entre ellos hablaba bastante fuerte. Daniel se levantó, caminó hacia su mesa y permaneció frente a ellos con una calma que sorprendió incluso a él mismo. No lo vieron venir. Estaban absortos el uno en el otro. Cuando finalmente notaron su presencia, la expresión de Laura decayó. Su rostro perdió el color, su respiración se entrecortó y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Thomas tragó saliva con dificultad, se ajustó la chaqueta y trató de mantener la postura, pero no pudo ocultar su incomodidad. Daniel los miró durante unos segundos, como si estuviera grabando la imagen para no olvidarla nunca. Y luego dijo: «Me alegra saber que estás pasando el rato. Qué lástima que te pillaran». El silencio se instaló como una sentencia. No hubo gritos. No hubo preguntas. Solo esa pesadez que precede al colapso. Luego se alejó sin mirar atrás, dejándolos a ambos paralizados, sin reacción. No había nada más que decir en ese momento. Las palabras perdieron su significado. Fue el gesto el que habló. La traición quedó expuesta, desnuda, sin defensa posible. Laura no intentó seguirlo. Thomas permaneció inmóvil, como si no supiera si correr o esconderse. A partir de ahí todo cambiaría. Para siempre. Daniel, al salir del restaurante, sintió una mezcla de dolor y liberación. El dolor de alguien que ha perdido algo preciado. La liberación de aquellos que ahora conocían la verdad. Pero lo que Laura aún no sabía, lo que Thomas nunca podría haber imaginado, es que esta traición no sería descubierta así como así. Ella sería utilizada. Daniel tenía algo más. Una carta de triunfo. Un secreto que se había construido en silencio, con paciencia y precisión. Algo que, en el momento adecuado, cambiaría por completo el curso de esa historia. Y el momento adecuado estaba por llegar. Esa misma noche, después de salir del restaurante, Daniel no regresó directamente a casa. Condujo sin rumbo durante horas, con el volante firmemente en sus manos, como si quisiera aplastar con los dedos el dolor que se extendía por su cuerpo. Su pecho ardía. No hubo gritos, no hubo llantos. Lo que existía era un silencio asfixiante, el tipo de silencio que se instala cuando todo se desmorona dentro de alguien.
Las calles pasaban lentamente, las luces de la ciudad parecían burlarse de su soledad y, sin embargo, él se sentía extrañamente lúcido. Porque algo dentro de él se había roto, sí, pero no de la manera que muchos imaginarían. Lo que se rompió dio paso a otra cosa. Un tipo de fuerza que nace en lo más profundo del alma cuando ya no queda nada que perder. Cuando finalmente aparcó delante del edificio, eran casi las 3 de la mañana. El edificio quedó sumido en el silencio, como si el mundo entero durmiera en paz, mientras él llevaba un universo que se derrumbaba dentro de su pecho. Laura llegó a casa unos 40 minutos después. Abrió la puerta lentamente, como si tuviera miedo de lo que pudiera encontrar al otro lado. Lo llamó, pero no obtuvo respuesta. Solo el sonido del reloj de la sala llenaba el espacio. Fue a la habitación y lo encontró sentado en el sillón junto a la ventana, la mirada perdida, la expresión impenetrable. Ella quería hablar, pero él levantó la mano para pedir silencio. El gesto fue seco, calculado, cargado de una frialdad que ella nunca había visto en él. Ella se acercó con cautela y se sentó en el borde de la cama. Ella dijo que necesitaba explicarle, que ni siquiera sabía cómo empezó y que no quería lastimarlo. Se quedó en silencio unos segundos, hasta que finalmente rompió el silencio con una frase que le heló el corazón. El dolor que me causaste aún no ha empezado a doler. Porque no sabes lo que ya he hecho. Ella frunció el ceño, confundida, sin entender lo que quería decir. Pero Daniel, con la calma de quien ya no necesita controlar su ira, se levantó y caminó hacia el armario. Cogió una caja, la abrió delante de ella y reveló docenas de documentos, correos electrónicos impresos, fotografías e informes. Laura intentó mantener la compostura, pero sus ojos vagaban sobre el material con una creciente sensación de mareo. Daniel había investigado todo. No solo el caso de Thomas, sino también transacciones en la empresa donde ella trabajaba, proyectos firmados por él con irregularidades, conflictos de intereses, esquemas que involucraron desde malversación de fondos hasta manipulación de resultados en campañas públicas. Thomas no solo engañaba a la esposa de Daniel, sino que también estaba involucrado en un escándalo corporativo a punto de estallar, y lo que ella no sabía era que, por el destino o quizás por el sistema de justicia que insiste en actuar a través de las manos más improbables, Daniel era ahora el nuevo propietario mayoritario de la empresa donde trabajaba Thomas. El silencio de Laura solo era interrumpido por el sonido de su respiración agitada. Ella lo miró sin poder articular una sola palabra. Daniel se acercó, se arrodilló frente a ella y le dijo con voz firme que había comprado parte de la empresa a través de un fondo de inversión privado días antes, tras confirmar sus sospechas sobre la traición y también tras descubrir irregularidades que habían sido encubiertas por Thomas durante meses. Él guardó silencio. La miró intensamente a los ojos y concluyó diciendo que no solo la sacaría de su vida, la sacaría del terreno cómodo donde se había acostumbrado a pisar sin mirar a quien destruía a su paso. Laura empezó a llorar. Ella le rogó que no llevara más allá el asunto, que no lo expusiera todo, que pensara en los años que habían vivido juntos, en los momentos felices. Daniel se alejó como quien cierra la puerta de una habitación en llamas. Solo dijo que los momentos felices no borran la traición, y que el amor, cuando es traicionado, no se puede curar con lágrimas. Si quería misericordia tendría que buscarla en otra parte. A la mañana siguiente, la compañía de Thomas estaba alborotada. Un comunicado interno informó cambios en la junta directiva, alegando una nueva adquisición de una participación mayoritaria por parte de inversores estratégicos. El nombre de Daniel no fue mencionado, pero su rostro apareció más tarde esa mañana en una reunión extraordinaria con todos los gerentes. Cuando Thomas entró en la sala, encontró a Daniel de pie frente a todos como el nuevo presidente interino de la junta. El shock era visible, pero nadie se atrevió a hacer comentarios. Daniel comenzó la reunión con calma, hablando de ética, transparencia y compromisos con valores sólidos. Laura, sentada al fondo de la sala, apenas podía levantar la mirada. Su rostro estaba pálido y sus dedos entrelazados por el nerviosismo. Cuando terminó su discurso, llamó a Thomas aparte para tener una conversación privada. En la oficina, la tensión era palpable. Thomas intentó recomponerse, decir que todo era un gran desastre, que los documentos estaban siendo manipulados, que no había ninguna prueba concreta. Daniel se acercó con calma, colocó un expediente sobre la mesa y dijo que no se trataba solo de pruebas, sino de integridad, de consecuencias.
Y que no solo sabía de la traición, sino que sabía de cada paso oculto dentro de la empresa. Entregó una carta de renuncia redactada, lista para ser firmada. Thomas se quedó quieto por un momento, luego se sentó con un largo y derrotado suspiro y firmó. Dijo que Laura no sabía nada del negocio y que no debía pagar por su error. Daniel lo miró en silencio y luego dijo que Laura solo pagaría por lo que le hizo y que la justicia empresarial no podía resolverlo. Horas después, Laura fue invitada a un café por Daniel. Ella dudó, pero fue. Se conocieron en un lugar pequeño, discreto, sin ningún símbolo del pasado. Estaba demacrada, con los ojos hinchados y los hombros hundidos. Daniel llegó a tiempo, como siempre. Él pidió un café. Cuando ella intentó justificarse una vez más, él levantó la mano y le pidió que no dijera nada. Dijo que ya no necesitaba escuchar explicaciones, que ahora lo entendía todo. Él dijo que no la odiaba, que ese odio era un sentimiento demasiado fuerte como para dedicarlo a alguien que ya no significaba nada. Y fue entonces cuando reveló lo que más temía. Dijo que había presentado una demanda de divorcio completa, donde ella no tendría ningún derecho a la casa, cuentas conjuntas o activos a su nombre. Todo legal, todo calculado. Ella intentó discutir, pero él la interrumpió con un tono que nunca había escuchado antes. Dijo que la traición tiene un precio y que el de ella acabaría siendo más alto del que podía pagar. Y entonces, justo cuando ella pensó que no podía empeorar, él reveló la carta final. Daniel dijo que, el día anterior, se había reunido con el departamento jurídico de la empresa y había llegado a un acuerdo con la nueva presidencia. Laura sería despedida por violar cláusulas de convivencia ética, por conducta inapropiada y por contribuir a la inestabilidad de proyectos sensibles debido a su involucramiento con Thomas, el ahora exdirector. Su expresión se distorsionó. La boca temblaba, la mirada se perdió. Él preguntó por qué estaba haciendo eso. Y la respuesta llegó con la frialdad de quienes amaron demasiado, porque necesitabas aprender. Aprender que no todo dolor es invisible. Que hay consecuencias. Y que elegí no ser tu víctima, sino tu fin. Salió tambaleándose del café, con el mundo girando a su alrededor, sin trabajo, sin hogar, sin el hombre que una vez la había amado como a nadie más. Y ese mismo día, Daniel siguió adelante. Dejó los documentos firmados con su abogado, fue al parque donde solía pasear los domingos y se encontró con alguien inesperado, alguien a quien ya conocía, pero que nunca había visto con los ojos que tiene ahora. La historia de amor que vendría después aún estaba por escribirse. Pero una cosa era segura, el dolor que lo había destruido ahora servía de base para algo mucho más grande. Y Laura, con lágrimas cayendo sobre su regazo y el alma fragmentada, solo sería capaz de comprender la magnitud de lo que había perdido cuando ya no quedara nada que salvar. En la semana siguiente al enfrentamiento en el café, Laura se refugió en su propio silencio, rodeada únicamente de cajas de cartón y recuerdos incómodos. Se alojaba temporalmente en casa de una amiga lejana, pero la incomodidad de vivir como invitada la hacía pasar sus días vagando sin rumbo, evitando el espejo, evitando el celular, evitando cualquier cosa que la conectara con la realidad que ahora la asfixiaba. El vacío era duro y sofocante. Ya no había mensajes de buenos días, ni planes para el fin de semana, ni ningún lugar seguro al que regresar al final del día. Solo el recordatorio constante de que todo lo que poseía le había sido arrebatado con precisión quirúrgica, no por un enemigo, sino por alguien a quien amaba. Y lo que hacía todo más insoportable era saber que esa ruina había comenzado con sus propias manos. Daniel, por el contrario, no celebró. No había euforia. Solo una especie de amarga serenidad. Los días empezaron a tomar nuevos contornos, el trabajo ahora exigía más, ya que había asumido la reestructuración de la empresa donde había sucedido todo y también porque internamente estaba lidiando con la reconstrucción de mi propio yo. Sus reuniones con los abogados fueron objetivas y técnicas. Cada detalle del proceso de divorcio fue tratado con frialdad estratégica. No quería venganza en el papel, ya la había conseguido con la caída. Quería paz y sabía que eso solo llegaría con el tiempo. Aún así, una parte de él todavía dolía. No por la pérdida del matrimonio, sino por la pérdida de la propia ingenuidad. Para darnos cuenta de que el amor, en sí mismo, no es un antídoto contra la traición. Una mañana, al salir de la sede de la empresa, Daniel fue sorprendido por una escena inusual.
Laura estaba al otro lado de la calle, apoyada contra una pared, con los ojos rojos y el cuerpo claramente desgastado. Dudó un momento, pero cruzó. Él se acercó lentamente, y al verlo, ella enderezó su cuerpo como si tratara de preservar lo que le quedaba de dignidad. Antes de que ella pudiera decir algo, él habló. Dijo que no había necesidad de esa escena, que no cambiaría nada. Pero ella me interrumpió, casi susurrando, diciendo que no estaba allí para pedir nada. Eso solo necesitaba ser escuchado, una última vez. Se dirigieron a un café cercano, un lugar desconocido y sin recuerdos. Se sentaron en una mesa lejana. Laura respiró profundamente varias veces antes de empezar. Dijo que no esperaba perdón ni retorno. ¿Quién estaba consciente de cada elección equivocada? Pero necesitaba decir que estaba perdido no por falta de amor sino por miedo. Miedo a envejecer junto a alguien que parecía no cambiar nunca. Miedo a volverse invisible dentro de la rutina. Dijo que la estabilidad de Daniel, que una vez la había acogido, comenzó a sofocarse justo cuando ella anhelaba algo que la hiciera sentir viva nuevamente. Y cuando apareció ese nuevo, lo agarró como quien se aferra a una boya en mar abierto, incluso si eso significaba hundir su propia casa. Daniel escuchó en silencio. Sus palabras ya no lo enojaban, solo lo cansaban. Cuando terminó, él habló. Dijo que entendía la naturaleza humana, que entendía el deseo de movimiento, de novedad. Pero el amor requiere coraje. Y ese verdadero coraje es permanecer, luchar por lo que has construido, incluso cuando la monotonía llama a la puerta. Ella dijo que su error no fue buscar algo más, sino no ser lo suficientemente honesta para decir que algo estaba mal. Que hubiera escuchado, que hubiera intentado, que hubiera cambiado. Pero ella eligió mentir, y las mentiras, una vez plantadas, se multiplican en silencio hasta devorar toda la verdad. Ella bajó la cabeza y las lágrimas corrieron por sus mejillas, como si finalmente comprendiera el verdadero peso de la destrucción que había causado. La tarde siguiente, Daniel reunió a los miembros de la junta directiva de la empresa para hacer oficial su salida. La decisión, aunque abrupta, fue bien recibida. Explicó que había cumplido el rol que se propuso, sanear la estructura interna, restaurar la confianza del mercado y purgar las alianzas tóxicas que amenazaban la reputación de la empresa. Y ahora, con todo estabilizado, llegó el momento de seguir adelante. Al final de la reunión, entregó una carta a uno de los asesores, una recomendación para la contratación de un nuevo profesional de comunicaciones. Un currículum sólido, con historial de buenos proyectos y una formación impecable. Era Laura. Algunos miembros fruncieron el ceño sorprendidos. Pero Daniel simplemente dijo que todos merecen una oportunidad de empezar de nuevo, incluso aquellos que le hicieron daño. Su compasión no era un signo de debilidad. Era una señal de que ya no había resentimiento en su pecho. Él era libre. Sin la compañía y la carga de su matrimonio fracasado, Daniel se mudó temporalmente a una pequeña casa en la playa. Necesitaba distancia. De aire fresco. Llevó consigo solo libros, un cuaderno y a su perra, una Golden Retriever llamada Mila, que parecía sentir el cambio interno de su dueña con la misma sensibilidad con la que reconocía la llegada de la lluvia. Pasaba sus días caminando por la arena, observando el movimiento de las olas, leyendo y escribiendo. Comenzó a registrar todo lo que experimentaba, como si escribir fuera una forma de reorganizar los escombros y construir algo nuevo. Las palabras, antes acumuladas en su interior como un grito reprimido, ahora fluían con intensidad. Y fue en ese proceso que conoció a alguien que no había visto durante años, Elisa. Elisa era profesora de literatura en una escuela local y, coincidentemente, también había pasado por un divorcio complicado. Cuando se reencontraron en un café del pueblo, el encuentro fue ligero, sin pretensiones, pero lleno de algo difícil de explicar. No había tensión, no había necesidad de impresionar. Solo dos almas en reconstrucción, compartiendo silencios cómodos e historias con heridas similares. Comenzaron a reunirse con frecuencia, naturalmente. Primero para hablar, luego para cocinar juntos y, en poco tiempo, los paseos junto al mar ya no eran solitarios. Elisa escuchaba a Daniel con atención, pero nunca con piedad. Y eso, para él, fue liberador. Ya no era el hombre traicionado. Era solo él. Entero.
por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, Laura, incluso con la nueva oportunidad profesional, luchaba por recuperarse emocionalmente. La culpa la siguió como una sombra. Sabía que su imagen había quedado dañada, y aunque sabía que Daniel no había expuesto la traición públicamente, muchos en la empresa conectaron los puntos. Trabajó más duro que nunca, como quien intenta compensar el pasado con productividad. Pero la soledad era ruidosa. Y el vacío que una vez estaba lleno de adrenalina ahora era un abismo. Ella intentó seguir adelante, probó nuevas relaciones, pero nada funcionó. Porque en el fondo ella lo sabía. El tipo de amor que sentía por Daniel no se encuentra dos veces. Y cuando alguien destruye algo así, la vida se encarga de mostrar, poco a poco, lo que se perdió. Pasaron los meses. Daniel ya había terminado su libro, ahora en proceso de publicación. Fue un trabajo intenso, personal, pero sin nombres, sin venganza. Solo una historia de dolor, renacimiento y coraje. Cuando recibió la noticia de que sería publicado por una editorial mediana, lo celebró junto a Elisa, con una sonrisa ligera y serena, como quien entiende que la vida, por mucho que se derrumbe, siempre encuentra la manera de volver a florecer. La noche del lanzamiento, Daniel estuvo rodeado de amigos, nuevos lectores y personas que vieron en él no a la víctima sino al autor, el hombre que transformaba el caos en arte. Al final del evento, alguien se acercó silenciosamente. Era Laura. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido y tenía los ojos llorosos. Extendió la mano, tomó un ejemplar del libro y simplemente dijo, «Felicidades. Lo lograste». Él le dio las gracias con un gesto de la cabeza. Elisa estaba a su lado, sonriente, confiada, serena. Laura los miró a ambos por un segundo demasiado largo y luego se alejó sin decir otra palabra. Allí no había lugar para el resentimiento. Solo el sonido de un aplauso lejano y la certeza de que cada paso hasta ese momento, por doloroso que fuera, había sido necesario. Daniel continuó mirando a la multitud, ahora con otros ojos. Tuve la sensación de que, finalmente, todo tenía sentido. Porque a veces, para que la vida realmente vuelva a comenzar, todo lo que amas debe arder hasta el final. Y solo entonces, de las cenizas, renace lo que nunca fue destruido, la esencia. Después de la publicación del libro, la vida de Daniel tomó un ritmo diferente, marcado por una especie de calma que nunca había conocido realmente. No era la misma tranquilidad de antes, la que daba una rutina predecible, un amor estable y promesas hechas en el altar. Fue algo más. Una serenidad más densa, madurada por el dolor, como el mar después de una tormenta, todavía agitado en profundidad, pero con la superficie aparentemente tranquila. El libro empezó a ganar visibilidad de una manera sorprendente. No porque fuera escandaloso ni porque mencionara nombres, sino porque tocó, con crudeza y humanidad, las heridas que todos llevamos dentro pero evitamos exponer. Era una historia sobre un nuevo comienzo, sobre pérdidas silenciosas, sobre traiciones que desgarran el alma desde adentro hacia afuera y dejan un espacio donde antes había terreno. Daniel recibió cientos de mensajes de lectores anónimos, contando sus propias historias, agradeciéndole por poner en palabras lo que muchos ni siquiera sabían cómo sentir. Esto le afectó profundamente, pero no en vano. Fue como si, al compartir su verdad, abriera un canal para que otros también se liberaran de su propio dolor. Mientras tanto, Laura se enfrentaba a las consecuencias del nuevo mundo al que ahora intentaba adaptarse. A pesar de que Daniel la había recomendado para un nuevo puesto en la empresa, comenzó a ser observada con una mezcla de curiosidad y juicio. Nadie dijo nada directamente, pero el silencio en los pasillos, las miradas desviadas y las sonrisas calculadas lo delataban todo. Ya no era vista como una profesional prometedora, sino como alguien que casi había hundido una corporación por decisiones personales. Y por mucho que intentara mantener su postura, obtener buenos resultados y actuar con la discreción de quien entiende sus errores, había un abismo entre ella y todos los demás. El aislamiento fue brutal. Y peor que eso era la ausencia de un vínculo verdadero. Su vida social se evaporó tan rápidamente como se erosionó su reputación. Amigos que antes estaban allí desaparecieron, colegas que la habían invitado a eventos ahora evitaban el contacto. Ella lo entendió, aunque le dolió. Sabía que sus acciones no solo habían afectado su matrimonio, sino la vida de muchas personas a su alrededor.
Y llevar esa conciencia era como un peso en mi pecho, que no se disolvería con el tiempo. Una tarde, sola en casa, Laura encontró una vieja caja de recuerdos en el fondo del armario. Fotografías de viajes con Daniel, cartas escritas a mano, notas dejadas en la nevera, entradas de cine y pequeños objetos que en ese momento parecían triviales pero que ahora cargaban con el peso de todo lo que había destruido. Se sentó en el suelo y permaneció allí durante horas, en silencio, repasando cada imagen, cada palabra, como tratando de comprender exactamente dónde todo empezaba a desmoronarse. Y cuando miró su propia imagen sonriendo junto a Daniel, se dio cuenta de algo que hasta entonces se había negado: él nunca dejó de amarla. Incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando ya estaba distante, incluso cuando ya había cruzado la línea invisible de la traición. Intentó por todos los medios salvar lo que tenían. Y ella era la que no quería ver. Sin embargo, el tiempo, aunque cruel, también se presenta como una posibilidad. Daniel, ahora en una relación sólida con Elisa, comenzó a experimentar una nueva forma de amar. No fue una pasión abrumadora ni un deseo explosivo. Era algo más tranquilo, más íntimo. Fue compartir, entender, alinear valores. Con ella, Daniel se sintió comprendido incluso en el silencio. No había demanda, no había desconfianza. Y eso lo liberó para estar completo. Elisa, por su parte, sabía lo que era amar a alguien con cicatrices. Ella misma los llevó. Y quizás por eso, el vínculo entre ellos se construyó con cuidado, respeto y paciencia. Cuando hablaban del pasado, había un tipo de empatía poco común, ninguno juzgaba ni disminuía el dolor del otro. Simplemente reconocieron las heridas y continuaron, uno al lado del otro. Pero una noticia inesperada sacudiría los cimientos de esta nueva etapa. El libro de Daniel había sido seleccionado para ser adaptado en un proyecto audiovisual independiente. Una pequeña pero prometedora productora se interesó en la historia y propuso convertirla en una miniserie. La propuesta fue respetuosa, con libertad creativa para participar en el proceso de escritura del guión. La noticia se difundió rápidamente e inevitablemente llegó a Laura. Al enterarse de la adaptación, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La idea de ver su historia, aunque de forma anónima, contada a miles de personas, la dejó en pánico. No por miedo a ser expuesta, sino porque sabía que cada escena sacaría a la superficie algo que ella misma intentaba borrar de su interior. Intentó ponerse en contacto con Daniel, pero este se negó cortésmente. Dijo que no había nada que discutir. Que la historia era suya, que el dolor era suyo, y que ahora él estaba convirtiendo en arte aquello que casi lo había destruido. Este episodio reavivó en Laura un dilema que la carcomía día tras día: ¿cómo seguir adelante cuando uno es el autor de su propio fracaso? ¿Cómo reconstruyes tu dignidad cuando todo lo que eras ha dejado de existir a los ojos de aquellos que más importaban? Pensó en abandonar el país, empezar de nuevo en otro lugar, lejos de las miradas, de los recuerdos. Pero había algo que la retenía allí, una necesidad de afrontar todo hasta el final. Porque huir sería repetir el mismo viejo patrón: evitar, negar, esconderse. Por primera vez, quise quedarme y afrontar todas las consecuencias. A finales de ese mes, escribió una carta. No fue una petición de perdón ni un intento de acercamiento. Fue una diatriba. Él personalmente entregó la carta en la recepción de la editorial de Daniel. En él dijo que, a pesar de todo, se sentía agradecida. Agradecido de haber tenido el coraje de reaccionar, de no haberse hundido con ella, de haber demostrado que es posible renacer incluso de las cenizas más oscuras. Y que, sin importar cuánto sufriera todavía, llevaría esa historia como una lección eterna, no solo por la pérdida, sino por lo que descubrió sobre sí misma en el proceso. Daniel leyó la carta en silencio. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en un cajón, junto con los borradores del libro. Él no respondió. ¿Sabías que algunos dolores no necesitan palabras? Sabía que el tiempo se encargaría de poner cada cosa en su sitio. Pero esa noche, se sentó junto a Elisa y compartió todo. Leyó la carta en voz alta, contó detalles que nunca antes había contado, mostró fotos antiguas, compartió sus sentimientos como quien le entrega un espejo a otra persona. Elisa escuchaba sin interrumpir, con mirada firme y comprensiva. Cuando terminó, ella simplemente le tomó la mano.
Y en ese gesto había todo: aceptación, respeto, amor. Los meses siguientes se dedicaron a preparar el estreno de la miniserie. Daniel asistió a reuniones, reescribió diálogos y visitó lugares. Por primera vez en años, se encontró entusiasmado con un proyecto. No por vanidad, sino por la oportunidad de dejar algo para el mundo. Algo que hablaba del dolor real, de las elecciones que definen los destinos, de la capacidad humana de romper y reconstruir. Al mismo tiempo, Laura decidió alejarse de la empresa. Pidió licencia indefinida. Quería estudiar, reflexionar, intentar redescubrir su esencia fuera del entorno que tanto le recordaba lo que había perdido. Se mudó temporalmente a un pueblo más pequeño donde nadie la conocía, donde finalmente podía respirar sin sentirse observada. Comenzó a asistir a grupos de apoyo, fue a terapia regularmente y retomó sus viejos pasatiempos. Por primera vez, se enfrentó a sí misma de frente, sin disculpas. Sus historias siguieron caminos opuestos, pero había una extraña armonía en la distancia. Como si la vida, después de derrumbarse de golpe, ahora estuviera organizando delicadamente los fragmentos. Ninguno de ellos era el mismo ya. Daniel, ahora más maduro, consciente, firme. Laura, rota pero reconstruyéndose. Elisa, presencia constante, calma y amor verdadero. Y el mundo a nuestro alrededor parecía girar más lentamente, como si respetara el tiempo de todos. Aún quedaban preguntas sin respuesta. Todavía había noches de insomnio. Pero ya no había odio ni culpa asfixiante. El pasado siguió siendo lo que era, una herida curada. Pero una cicatriz, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es solo una marca de dolor. Es una señal de supervivencia. Y allí, en la superficie de su piel, Daniel y Laura llevaban recuerdos que nunca desaparecerían. Porque algunas historias no terminan cuando terminan. Siguen resonando en todo lo que sucede después. La miniserie se estrenó en un antiguo teatro, restaurado con el mismo cuidado que se pone cuando se recupera algo que un día fue grande y un día quedó abandonado. Era un espacio simbólico, casi metafórico. Allí, en medio de la ciudad, se presentaría una historia nacida del dolor con la estética del arte y el público, que apenas conocía el detrás de escena de esa narrativa, se sumergiría en una realidad demasiado cruda para ser inventada. Daniel llegó acompañado de Elisa, ambos discretos, sin necesidad de ser el protagonista. Los focos, las entrevistas, los flashes, todo era parte de una máquina que ahora entendía pero que ya no buscaba. Lo que lo movió en ese momento no fue la vanidad, sino el deseo de cerrar un ciclo con dignidad, de ver su historia transformada, ante tantos ojos, en una pieza viva, vibrante, capaz de conmover a quienes más necesitaban escucharla. En medio del público, entre rostros desconocidos y profesionales de los medios de comunicación, estaba Laura. Sentada en las últimas filas, llevaba un vestido oscuro, el cabello recogido de forma sencilla y un maquillaje ligero. Parecía otra mujer y, en cierto modo, lo era. No estaba la esposa infiel, ni el ejecutivo prometedor que cayó en desgracia, ni la mujer que se ocultó de su propio reflejo durante meses. Aquí había alguien que ahora veía el mundo con ojos limpios, heridos, pero verdaderos. Ella no fue invitada oficialmente, se enteró del evento por terceros, pero decidió que necesitaba estar allí. No para confrontar, ni para buscar perdón, sino para testimoniar. Necesitaba ver esa historia desde fuera, necesitaba entender, quizás por primera vez, lo que Daniel había vivido desde dentro. El telón se abrió y, en los primeros minutos, el silencio absoluto del público fue más elocuente que cualquier reacción. Las escenas iniciales mostraban a una pareja común y corriente, enamorada, construyendo un hogar y superando juntos los obstáculos cotidianos. Los diálogos eran sencillos, llenos de cariño, y poco a poco iba apareciendo la tensión, una mirada lejana, una sonrisa que nunca regresa, una ausencia prolongada. Laura apretó los dedos en su regazo mientras observaba a la actriz jugar a desviar la mirada durante una conversación, fingiendo estar ocupada mientras su marido intentaba acercarse. Esa puesta en escena fue un espejo cruel pero necesario. No hubo ninguna exageración. No hubo dramatizaciones baratas. Todo era terriblemente real. Cada silencio, cada disculpa, cada detalle llevaba la exactitud de lo que realmente ocurrió. Daniel, desde su asiento entre el público, no miraba la pantalla. Observé a la audiencia. Las reacciones.
ojos llorosos, las sonrisas tristes. Eso era lo que quería, provocar la reflexión, hacer que cada uno de los presentes repensara sus propios caminos. Sabía que no era el único que había sufrido una traición. No fue el único que intentó salvar algo que ya estaba muerto. Pero quizá fue uno de los pocos que logró transformar ese dolor en una narrativa, y la narrativa en liberación. A medida que se acercaba el lugar del enfrentamiento en el restaurante, la atmósfera se volvía más tensa. El momento se llevó a cabo con precisión quirúrgica, sin explosiones, sin escándalos. Solo una frase. Una frase dicha con firmeza, rodeada de un silencio que lo decía todo: es una pena que los hayan desenmascarado. Y luego el alejarse, el caminar, el principio del fin. Laura sintió que su corazón se aceleraba. Las lágrimas que estaba conteniendo comenzaron a caer, discretamente, en silencio. En la pantalla, el personaje que la interpretó se enfrentó a sí misma, a las consecuencias, al abandono, a la ruina emocional. Se reconoció en cada expresión, en cada intento desesperado por recuperar algo que ya no estaba. Y fue en este punto cuando la miniserie dio un salto inesperado. El foco se desplazó del dolor de la traición hacia la reconstrucción de la persona traicionada. Un hombre que, en lugar de perderse en la venganza, eligió reinventarse. Un hombre que escribió, que sanó, que redescubrió el amor, no como un reemplazo, sino como un descubrimiento. Era la parte de la historia que Laura conocía solo en fragmentos. Verlo ante ella, tan bien traducido, fue como revivir todo aquello que nunca estuvo a su alcance comprender. Cuando terminó el episodio final, el teatro permaneció en silencio durante varios segundos de más. Y luego, aplausos. Aplausos intensos y de pie. Daniel se levantó discretamente, les agradeció con un breve gesto y salió por un lateral del escenario. Él no buscó a nadie. Necesitaba aire. Elisa fue tras él minutos después y lo encontró parado frente a las escaleras del teatro, mirando al cielo como si estuviera agradecido por algo que nunca pensó que experimentaría. Ella lo abrazó por detrás, sin decir nada. Él simplemente le tomó la mano. Y en ese gesto estaba todo lo que había que decir. Laura salió por la puerta principal. Se detuvo un momento en el vestíbulo, como si esperara algo que no podía nombrar. Nadie se acercó a ella. Nadie la reconoció. Y aún así, ella sentía que todo el mundo lo sabía. No porque supieran quién era ella, sino porque, de alguna manera, cada persona allí llevaba consigo un pedazo de esa historia. Cuando llegó a casa, se sentó a la mesa y escribió. Escribía compulsivamente, sin filtro, sin censura. No sabía si enviaría esa carta. Pero necesitaba decirlo. Tuve que confesar que por primera vez entendí todo. Ahora, mirando desde afuera, podía ver claramente el daño, la cobardía, el silencio cómplice que había mantenido durante tanto tiempo. Y que, aunque ya no había vuelta atrás, ella todavía quería agradecerle. Porque él le mostró quién era ella realmente. Y más que eso, por haber demostrado que incluso los errores más profundos pueden revertirse y transformarse en algo liberador. Daniel, al recibir la segunda carta unos días después, no sintió ningún dolor, ni ira, ni añoranza. Solo una profunda sensación de cierre. Leyó atentamente cada palabra, reconociendo la voz de alguien que, por fin, se veía sin máscaras. Dobló el papel, lo puso junto al primero y dejó que el tiempo hiciera el resto. Esa misma noche, durante la cena en casa con Elisa, comentó la carta, pero no la leyó en voz alta. Solo dijo que era extraño pensar que una historia tan dolorosa hubiera terminado con gratitud. Y ella respondió sonriendo que quizá aquello era lo más bello que había podido construir a partir del dolor. Al final de esa semana, Daniel recibió una invitación a una charla sobre reconstrucción emocional después del trauma. Era una universidad local, un auditorio pequeño, pero con un público atento. Dudó en aceptar, pero Elisa lo animó. Dijo que ya no necesitaba huir de la historia. Solo necesitaba contarlo como alguien que lo superó. Y eso fue lo que hizo. Subió al escenario con calma, habló con sencillez, sin dramatismo, sin adornos. Habló del amor que fracasó, de la traición, del abismo. Y luego habló de las decisiones que tomó para evitar hundirse.
Las decisiones difíciles, las noches solitarias, el redescubrimiento de uno mismo. Al final de la charla, una joven levantó la mano y le preguntó si todavía creía en el amor. Sonrió, respiró hondo y respondió, más que nunca. Porque el amor no es lo que nos duele. Es lo que elegimos construir después del dolor. Elisa lo estaba esperando a la salida del auditorio. Caminaron hacia el coche juntos, en silencio, con las manos entrelazadas. No necesitaban decir nada, había dos supervivientes allí. Dos personas que habían sido separadas por diferentes historias, pero que ahora construían juntos algo que no necesitaba promesas, solo presencia. Mientras tanto, Laura, de regreso a su ciudad temporal, comenzó a impartir clases esporádicas en una institución educativa. Habló de ética, de elecciones, de la importancia de reconocer los propios límites. No utilizó su historia como ejemplo, pero estaba presente en cada palabra, en cada pausa, en cada mirada que dirigía a los estudiantes. La vida ahora iba en direcciones diferentes pero paralelas. La historia que los unió y los separó fue también la historia que los definió. Y aun cuando estaban separados, aun con otros amores, otras ciudades, otros proyectos, había un vínculo invisible entre Daniel y Laura. Ya no de cariño, sino de comprensión. Saber que a veces hay que perderlo todo para entender el verdadero valor de lo que tienes. Y ese perdón, incluso cuando es silencioso, tiene el poder de pacificar incluso las guerras más íntimas. El camino estaba cerca de su final. Pero aún quedaba una curva más por delante. Y el destino tenía reservada una última escena, la que daría sentido a todo lo anterior. El tiempo avanzaba con el paso sereno de quien no tiene prisa por sanar, pero tampoco se olvida de sanar. Los meses se convirtieron en más de un año y, con la llegada del otoño, los árboles adquirieron el tono exacto de lo que quedaba de todo aquello, hojas que antes eran verdes ahora caían para dar paso a las nuevas. Daniel caminaba todos los días junto a Elisa por el camino de tierra que bordeaba el lago, y esa mañana en particular, había un silencio diferente entre ellos. No era incómodo, era el tipo de silencio que anuncia un cambio que está por suceder, como el presagio de una ola antes de una inmersión. Elisa había recibido una oferta de trabajo en otro estado, una oportunidad única y desafiante, y aunque se sentía profundamente conectada con Daniel, sabía que necesitaba dar este paso. Cuando ella se lo dijo, sus ojos se posaron en los de ella y, finalmente, la abrazó como quien entiende que amar también significa permitir que alguien se vaya. No hubo promesas, ni exigencias, solo un pacto implícito. Lo que construyeron era real y dejaría marcas eternas, aunque el camino a partir de allí siguiera bifurcándose. En los meses siguientes, Daniel volvió a sumergirse en el trabajo, la escritura y nuevos proyectos vinculados a la editorial que ahora dirigía con socios de confianza. La miniserie había ganado premios inesperados y había sido adquirida por una plataforma más grande, llegando a países que nunca imaginó. Pero, curiosamente, nada de esto tuvo en él el mismo impacto que antes. El éxito ahora era solo una consecuencia, no una motivación. Una de esas noches en que volvía solo a casa, se sentó en el sofá y comenzó a escribir un nuevo cuento, sin título, sin planes de publicación. Se trataba de comienzos tardíos, de amores que llegan cuando ya hemos desistido de esperarlos, de almas que se reconocen no por lo que dicen, sino por el silencio que comparten. Escribía sin pensar en los lectores, sin pensar en el retorno, escribía como quien sangra y al mismo tiempo sana. Fue allí, entre palabras y pausas, donde se reencontró. Mientras tanto, Laura había establecido una rutina más tranquila. Vivía en una ciudad pequeña, impartía clases, hacía trabajo voluntario y mantenía una vida discreta. Evitaba las redes sociales, evité cualquier exposición. La culpa, aunque menos aguda, todavía visitaba sus pensamientos por la noche. Ya no lloraba como antes, pero todavía se emocionaba al recordar todo lo sucedido. Ella sabía que nunca volvería a ser la mujer que una vez fue al lado de Daniel, y en cierto momento, estuvo agradecida por eso. La nueva versión de sí misma era más atenta, más introspectiva, más consciente. Sabía que nunca volvería a tener un amor así, pero también sabía que no merecía el mismo tipo de amor hasta que aprendiera a amarme verdadera y responsablemente. Una tarde, mientras paseaba por una feria del libro, vio a una joven pareja riéndose mientras hojeaban un ejemplar de la miniserie convertida en guión impreso.
El niño leyó en voz alta una de las líneas del personaje principal y la niña respondió riendo y diciendo que nunca tendría el coraje de decir eso. Laura sonrió discretamente y continuó su camino. Sabía exactamente de dónde había salido ese discurso. Sabía su peso. Y supo, en ese momento, que su historia ahora pertenecía al mundo. Que lo había destruido ahora servía para construir otros. Unos meses después, una invitación inesperada llegó a la bandeja de entrada de Daniel. Un evento literario internacional quiere que sea uno de los ponentes. El tema fue, el arte nacido del dolor. Después de dudarlo, decidió aceptar. Preparó un discurso sencillo y veraz, que mezclaba recuerdos con observaciones sobre la naturaleza humana, sobre la traición, sobre nuestra capacidad de sobrevivir a nuestros propios naufragios. La conferencia fue un éxito. Al final, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos. Dijo que la traicionaron 2 veces, que pensó en renunciar a todo, pero que su historia le dio fuerza. Dijo que aprendió que no necesitaba buscar venganza ni odio. Solo había que elegir, todos los días, hasta que la elección dejara de doler. Daniel la abrazó sin decir palabra. En ese momento supe que había hecho lo correcto. Sabía que su dolor no era en vano. Un año después, una mañana de primavera, Daniel recibió una carta inesperada. Era de Elisa. Dijo que estaba bien, realizada y que, aunque sus caminos no se habían vuelto a cruzar, pensaba en él con cariño y gratitud. Dijo que el amor entre ellos no era un amor de posesión, sino de transmisión. Un amor que transformó, que sostuvo, que enseñó. Dijo que ahora estaba con alguien nuevo, pero que el espacio que Daniel ocupaba dentro de ella nunca sería reemplazado. Sonrió mientras leía, cerró los ojos y sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Porque no había dolor. Simplemente completitud. La vida continuó. Cada uno a su tiempo. Cada uno con sus propios pasos. Al otro lado del país, Laura había sido invitada a coordinar un proyecto social dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad emocional. Ha aceptado. Allí utilizó su historia de manera indirecta, hablando de elecciones, nuevos comienzos, dignidad. La escucharon con atención y con respeto. E irónicamente, encontró en ese rol un propósito que nunca tuvo en sus días de prestigio corporativo. Ya no me interesaba ni el poder ni el estatus. Me interesaba dejar algo bueno, equilibrar la balanza de la vida. Algunas noches, todavía soñaba con Daniel, no como un hombre, sino como un símbolo de lo que había perdido. Y cada vez que me despertaba de esos sueños, me quedaba en silencio durante unos minutos, como si estuviera rezando. Luego se levantó y continuó. Un paso a la vez. En paz. Daniel ha publicado otro libro. Esta vez, una ficción inspirada en la idea de los posibles renacimientos. Se ha convertido en un referente en eventos, entrevistas, espacios donde la literatura se encuentra con la experiencia. Pero lo que más le satisfacía eran las noches silenciosas en casa, con una taza de té, su perro durmiendo a sus pies y los sonidos lejanos del barrio de fondo. Había logrado la paz y esa fue la victoria más difícil. El más grande de todos. Nunca volvió a casarse. Amó otros tiempos, sí, pero sin prisa, sin dependencia, sin miedo. Entendió que amar es un riesgo, pero también es un derecho. Y que este derecho no debe ser negado por las cicatrices del pasado. Ahora, el sonido de las hojas arrastradas por la brisa del final de la tarde le recordó el origen de todo. Del restaurante, de la traición, del dolor casi insoportable. Pero al mirar el presente, supe que ese era el punto final correcto. Un final sin retorno. Y un nuevo comienzo donde todo había cambiado. Las historias que nacen de la caída no tratan de venganza. Se trata de resistencia. Y se resistió. No porque fuera más fuerte, sino porque se negó a permanecer en el suelo. Y así termina la historia. Una historia de amor, dolor, traición, reconstrucción y renacimiento. Una historia de la que nadie salió ileso, pero todos salieron diferentes. Cada personaje llevaba consigo su propio destino, moldeado por las decisiones que tomaba frente al caos. Y lo que queda es la verdad, la traición no solo destruye relaciones. Destruye sueños, valores, estructuras.
Reconfigura el mundo de quienes confían en él. Pero aún así, es posible volver a ponerse de pie. Es posible reconstruirse, y más que eso, es posible transformar el dolor en algo que inspire. Si has llegado hasta aquí, comenta ahora qué te pareció esta historia. Realmente queremos escuchar tu opinión. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias impactantes como esta. Y antes de cerrar, os dejamos una reflexión importante: la traición corroe el amor, debilita los vínculos más sagrados y deja heridas profundas que el tiempo solo no puede curar. Tiene consecuencias reales e irreversibles. Y aunque el perdón es un camino posible, nunca debemos olvidar el valor de la lealtad, la honestidad y el compromiso. Aquí en este canal lo dejamos claro, no apoyamos ningún tipo de traición. Contamos estas historias para mostrar que la traición es siempre un camino que conduce a la destrucción. Elige amar con verdad. Elige respetar. Porque la confianza, una vez rota, no se puede restaurar, se reinventa, pero nunca volverá a ser la misma. Hasta la próxima historia.